Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a nuestra nueva Open Class Big Data y Marketing. Soy Begoña Fernández, directora de programas del área de estudios avanzados de la universidad. Nos encontramos con Javier Recuenco, que es fundador y Chief Strategy Officer de Singular. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Javier participa como profesor en el programa para profesionales Big Data for Business, que comenzará la semana que viene, el día 27 de septiembre. Tras la exposición, Javier contestará a las preguntas que le hagáis a través del chat. Así que adelante, Javier. Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues buenas a todos, aquí Allende los Mares. Lo primero, agradecer a UNIR la oportunidad que me da de poderos hablar sobre un tema tan interesante como Big Data y Marketing. Y espero que, que lo que os cuente sea de vuestro interés. Yo para una masterclass personalmente creo que cuanto más cosas diferentes oigáis, mejor. Entonces voy a tener una aproximación que posiblemente sea un poco heterodoxa para lo que es el clásico clase de Big Data Marketing, y pues espero que os guste. Bien. Antes de nada, yo ¿qué es lo que hago, ¿no? Profesionalmente? Porque Chief Strategy Officer de Singular, pues no hice muchas cosas. Si os fijáis, cuando veis reflejado qué tipo de problemas son los que resuelve el Big Data, los podéis encontrar aquí. Análisis de defección de clientes, modelado de riesgos, engines de recomendación, personalizado de publicidad, análisis de punto de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de problemas son los que abordo yo, pero desde el punto de vista estratégico. Big Data generalmente lo aborda desde el punto de vista, digamos, más técnico, más informático, por decirlo de alguna manera. De hecho, si veis, por ejemplo, un congreso normal como el Future TV Advertising Forum, que es uno de los más grandes del mundo, sobre todo lo que tiene que ver con monetización, publicidad, etcétera, etcétera, en todo tipo de entornos digitales, pues el 85% de los temas son temas que están directa o indirectamente relacionados con Big Data y están directamente o indirectamente relacionados con los que yo hago, como publicidad dirigida relevante, sistemas de recomendación, personalización aplicada, híbridos de los mencionados de alguna u otra manera. Yo, por ejemplo, Big Data he utilizado en un montón de entornos muy heterodoxos, en comunicación política, con Antonio García Rubí, en Usage-Based Insurance, algo así como seguro basado en usuario, que es algo que realmente va a hacer saltar por los aires el mundo del seguro. Con Televisa hemos hecho personotecnia en tiempo real, análisis de patrones de tráfico, etcétera, etcétera. Hay decenas de potenciales usos del Big Data y los he utilizado en un montón de diferentes contextos. Sin embargo, si googleáis un poco, podéis encontrar este titular en una de las conferencias que di sobre, además hablaba de la era de la hiperpersonalización, no hablaba específicamente de Big Data. Y parece que como que yo tengo algún problema con el Big Data, y en realidad lo que pasa es que a la gente de marketing directo le gusta más un titular que un caramelo a un niño, pero sí trae a la mesa un tema que sí me gustaría compartir con vosotros en esta masterclass, que tiene que ver fundamentalmente con las inmensas palmas y los inmensos vítores y los inmensos jaleos que se está llevando a Big Data, porque es un tema importantísimo, es una tecnología importantísima, pero cómo realmente Big Data está la tecnología preparada, pero las compañías no lo están. Y eso es lo que quiero que reflexionemos sobre esta media hora que tenemos para hablar conjuntamente. Porque claro, yo lo que siento, tengo la sensación de que Big Data está en esa fase que ocurre siempre en el hype cycle que decía Calacota, que luego utilizó Gartner, en el que ahora mismo una tecnología o una tendencia aparece y de pronto resulta que es lo mejor, después pasa porque cura el cáncer y el SIDA, y luego la siguiente fase es que esto no funciona, esto es un desastre, no sirve para nada, y entonces cuando ya hemos pasado los bloques bipolares del optimismo excesivo y la depresión absoluta, entonces es cuando empezamos a utilizar la tecnología. Entonces Big Data está ahora mismo en la cresta de la ola, dentro de poco dirán que resucita muertos, pero tiene una serie de severos problemas que a mí me gustaría comentar en el día de hoy, porque no es un approach que he encontrado a menudo en todas las charlas. Partiendo de la base de que yo soy un acérrimo defensor de Big Data. Entonces esto que cuento, que puede parecer un poco contradictorio o antiintuitivo, voy a desarrollarlo un poco. Y antes de nada, vosotros tenéis que entender que ahora mismo estamos en una época muy
específica. Estamos en una época que solamente se puede comparar a finales del siglo XIX, cuando de golpe y porrazo aparecen al mismo tiempo los ferrocarriles, la electricidad, una serie de la revolución industrial. O sea, hay un montón de cosas que están convergiendo al mismo tiempo, que están transformando de manera radical negocios que llevan más o menos funcionando bien, bastante bien, de hecho, en los últimos 50, 60 o 100 años. Richard Rummel, que es el padre de la estrategia moderna, llama a este tipo de fuerzas que aparecen en un momento dado atractores. Él dice que un atractor, de alguna manera, es una especie de tendencia que aparece y que de alguna manera condiciona de una manera brutal todo el resto de las cosas que ocurren después. Por ejemplo, él pone el ejemplo de la aparición de IP Everywhere. IP Everywhere, o sea que todos los objetos tienen una dirección IP, es un atractor potentísimo que ha afectado a la industria de informática durante décadas. O sea, permitió al principio, por ejemplo, que Cisco, que era una pequeña compañía, se convirtiera en una potencia mundial, aceleró el declive de IBM y AT&T. En una segunda iteración nos permitió entender que una canción son aproximadamente como 4 megas de información, con lo cual básicamente la industria de la discográfica, que había funcionado como un tiro durante 75 años, saltó por los aires también. Y ahora en una última iteración es todo lo que hay detrás de Internet of Things, de la Internet de las cosas, uno de los principales drivers que se manifiestan como básicos a la hora de entender el auge que tenemos ahora en el Big Data. Hay decenas de aparatos que están tomando constantemente información, que están depositando en enormes volúmenes de datos que alguien tiene que intentar transformar en su, digamos, su máxima esencia, que es algo que haga que nuestro negocio o lo que hacemos tenga una ventaja competitiva. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta época, el siglo XXI, estos años en los que vivimos, ahora mismo hay 4 macroatractores colisionando al mismo tiempo, lo cual hace que estos tiempos sean los tiempos en los que estamos viendo compañías como Kodak de dominar el mundo a quebrar, compañías como Nokia de ser el 50 y tantos % del PIB de Finlandia a ser prácticamente anecdóticas. O sea, el volumen de cambio y transformación que se imprime por el hecho de que estos 4 atractores están funcionando al mismo tiempo es absolutamente brutal. Los más familiares, los que más o menos todo el mundo ha estado viendo o reflejando, son los 2 atractores que tenemos abajo. El atractor que indica las grandes macro tendencias tecnológicas, donde se incluiría Big Data, y el atractor de la derecha, que más o menos lo que viene a representar es lo que se ha llamado en muchos sitios la transformación digital. Como unos procesos de negocio que funcionaban de una manera muy concreta durante un montón de tiempos magníficamente son absolutamente destrozados por el hecho de la aparición de la digitalización y de Internet. Esos son, digamos, los que están más en el radar de todo el mundo, y los más, hay 2 del mismo grado, tamaño e importancia que los otros 2, que son mucho menos, están mucho menos en el radar de toda la gente. La parte de orientación al cliente y personotecnia, en la parte de orientación al cliente ya hay bastantes cosas. Forrester ya habla de The Age of the Customer, de la era del cliente. Ya hay un montón de compañías que están viendo Zappos, una serie de ejemplos que se mencionan siempre como el paradigma de las compañías cambiándose en términos de orientación al cliente, dejando la orientación de producto detrás, pasando a la orientación al cliente. Rompiendo, digamos, ese paradigma que lleva desde la revolución industrial, que viene a decir que si tú fabricas un determinado producto ya encontrarás clientes. Aquí funciona exactamente al revés. Tú tienes una serie de clientes que te van a demandar una serie de productos concretos. Esto Apple, por ejemplo, lo entendió mejor que nadie. Y la era, digamos, el otro atractor que está poco reflejado es el de la era de las comunicaciones hiperpersonales. La era de la comunicación hiperpersonal lo que viene a decir es que cada vez más las comunicaciones que se van a producir con la gente van a entrar en el ámbito de lo hiperpersonal. Y una comunicación hiperpersonal se caracteriza por una sencilla razón, una sencilla causa, que es o es relevante o es molesta. No hay esa zona gris intermedia que había, por ejemplo, en la televisión, que te pueden mandar un mensaje o publicitario, por ejemplo, que no te interesa y tú no te lo tomas a mal porque sabes que es un tema broadcast. ¿Qué es lo que ocurre? La colisión de estas 4 fuerzas, por ejemplo, está hundiendo una industria como la publicitaria.
La industria publicitaria está sufriendo terriblemente porque ¿cuál es el dispositivo que hay ahora mismo encima de la mesa en el que todo el marketing quiere saltar y nunca le ha podido meter el diente? Lleva 10 años siendo el año del marketing móvil y nunca ha podido, los dispositivos móviles. ¿Y por qué ocurre eso? Básicamente porque no saben gestionar comunicaciones hiperpersonales. Entonces ha llegado el móvil, que es un contexto hiperpersonal, y la gente que antes le daba igual que le bombardeara con cosas que no son de su interés, ahora se instala un adblocker o se instala un bloqueador de publicidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido un cambio de la comunicación broadcast a la comunicación hiperpersonal y la industria no tiene las capacidades de poderlas hacer funcionar. Como veis, este por ejemplo es una slide muy interesante del slide deck de Mary Meeker, que se lleva repitiendo año tras año y que básicamente dice que las dos barras representan, por un lado, el volumen de gente que consume información por un canal determinado y la barra de la derecha es el volumen de inversión publicitaria que ha capturado. Solo en Estados Unidos hay 22 billones de inversión publicitaria que están no siendo capitalizadas. Fijaos que en la parte de aquí de print, en la parte de impresión, como la industria publicitaria se montó alrededor del print, la industria publicitaria sobre todo domina el print. Este diagrama lo que nos dice es que para solamente el 4% de visionado de información a través de medios impresos se captura el 15% de la inversión publicitaria. Ergo, esto es indicador de que la industria publicitaria, por ejemplo, no ha entendido el impacto tan brutal de la aparición y la colisión simultánea de estos cuatro atractores. Bien, ¿qué es lo que ocurre también? ¿Qué es lo que ocurre con el proceso de venta? ¿Qué es lo que ocurre con el mecanismo tradicional de venta? El proceso tradicional de venta salta absolutamente también por los aires. Hay dos golpes brutales que está sufriendo ahora mismo de manera simultánea el marketing en todo el mundo. Yo tengo clientes de todo tipo, de todos los verticales, todos están siendo aquejados por los mismos problemas. Y además se están produciendo dos problemas simultáneos que son muy duros, que son un colapso del proceso de venta y un colapso de la generación de demanda. El proceso de venta, yo os recomiendo vivamente que leáis este libro, The Challenger Sale. The Challenger Sale viene a decir una serie de cosas, no tengo tiempo aquí de resumirlas, pero sí os recomiendo que le echéis un vistazo. Pero básicamente lo que viene a decir es la venta relacional se terminó. Ahora mismo el cliente lo que necesita es que le soluciones algún tipo de problema, seas capaz de enseñarle que eres capaz de entender el problema y que eres capaz de solucionárselo y que eres capaz de enseñarle algo que no sepa. De ahí la palabra de challenger, el desafío. Básicamente esta gente lo que hizo fue estudiar durante los peores años de la recesión de Estados Unidos qué vendedores eran los que funcionaban y cuáles no. Y ese vendedor relacional que mantiene una buena relación con el cliente, que le lleva de copas y que le trata bien y que en realidad lo que vende es una commodity o vende algo que no es diferencial, va a sufrir terriblemente en los próximos años. Para ser sustituido por un vendedor como el que plantea aquí, un challenger, una persona que sea capaz de enseñar algo. Tu cliente cada vez va a traerte problemas más complejos encima de la mesa en términos de venta y cada vez va a exigir que le enseñes algo y que seas capaz de traer algo que le modifique su propio proceso de venta. Os recomiendo este libro vivamente, no voy a entrar más porque no es el objetivo. También hay dos cosas que al mismo tiempo que lo que estamos mencionando están produciéndose. Por un lado es la necesidad cada vez de estrategias más complejas. ¿Por qué? Porque cada vez hay problemas más complejos que resolver. O sea, lo que os estoy diciendo aquí es que básicamente el marketing de los próximos 10-15 años va a ser radicalmente diferente del marketing que hemos tenido en los últimos 30-35 años. Pero el driver no es la tecnología. El driver no es la tecnología. Luego veremos que la tecnología siempre va por delante del negocio en temas de business. El driver va a ser todos estos macrocambios que se están produciendo de manera simultánea. Es casi más un driver demográfico y un driver social que un driver tecnológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que los problemas de marketing van a ser cada vez más complejos y van a ser absolutamente imposibles de resolver por un único departamento. Para resolver un problema serio de generación de demanda o que su empresa no venda o los problemas que resuelve el marketing es la ciencia de vender cosas a la gente. Pues vas a necesitar marketing, estrategia, tecnología, big data,
seguridad y gestión de la identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí marketing y Big Data son dos actores absolutamente claves, que no son los únicos, pero son dos actores absolutamente claves en todo lo que estamos planteando. Hasta hace poco, como refleja el chiste que hay aquí, digamos que de alguna manera el respeto por el dato ha sido bastante liviano, particularmente en la gente de ventas. La gente de ventas confiaba en su carisma, en cómo conocían al cliente, en su savoir-faire, en temas de relaciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que está degenerando de manera a golpes agigantados. Y al mismo tiempo que cambia el proceso de venta, cambia también el marketing tradicional. El marketing tradicional está sumido en otra crisis espectacular. Wanamaker, que se utiliza mucho, decía aquello tan bonito de que sé que el 50% de la inversión publicitaria que tengo la tiro, pero no sé qué 50% es. Lo que la gente de publicidad no dice es que Wanamaker era un comerciante de finales del siglo XIX. Básicamente nosotros consideramos que a día de hoy el volumen de ruido cognitivo publicitario es más cercano al 90 o al 90 y tantos por ciento. El 90 y tantos por ciento de todas las inversiones que se producen en publicidad van a la basura. Y de ahí se oyen las quejas tradicionales que hay sobre las agencias de publicidad y sobre este tipo de compañías que no son capaces de ponerse... No son capaces de entender cómo la gente ha cambiado, no me creo los sistemas de medición, ha aparecido digital y no me creo nada de lo que hay ahí, yo creo que mi anuncio está en un montón de sitios absolutamente que no controlo en absoluto, no controlo dónde van, sobre todo no noto nada en el bottom line. Nosotros hemos verificado que para conseguir la misma cantidad de generación de demanda que tú conseguías con una serie de anuncios publicitarios hace 20 o 25 años, te tienes que gastar aproximadamente 3 veces más. Entonces es un problema de que es algo que está dejando paulatinamente de funcionar. Lo mismo que desarrollamos resistencia a los antibióticos o desarrollamos resistencia a las drogas, nosotros hemos desarrollado resistencias a los mecanismos tradicionales de comunicación publicitaria. Las causas, bueno, pues básicamente las he estado mencionando. Hay un colapso generalizado de la generación de demanda tradicional. La publicidad tradicional cada vez sufre más. No han sabido entrar en el escenario mobile. Lo que ha estado funcionando durante mucho tiempo, sencillamente el motor ha empezado a petardear y está sufriendo cada vez más. Hay un tema que me cae muy de cerca, que es sobre todo que se ha trivializado el análisis y perfilado de los clientes. Yo, francamente, como experto en personotecnia, pues todavía me maravillo de muchos de los briefings que se utilizan en el mercado sobre quién es el cliente, a dónde se dirige, cuál es el tipo de cliente que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hablaremos un poco más de esto. Pero básicamente las consecuencias es que en ausencia de otros factores correctores, cualquier tipo de compañía sufre un aumento del coste de adquisición. Le cuesta más conseguir de manera individual a su cliente. Salvo que haya algún tipo de medida correctora, cada vez te va a costar más conseguir clientes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues exactamente igual que la resistencia a los antibióticos, exactamente igual que la resistencia a los opiáceos. Necesitas cada vez más dosis para conseguir el mismo efecto que antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente necesita vender productos. Entonces, a pesar de que se ha demostrado que la efectividad de los mecanismos publicitarios tradicionales ha descendido, la inversión publicitaria no ha hecho sino crecer, porque evidentemente tenemos que seguir manteniendo la rueda de este bonito sistema que tenemos, que básicamente está basado en el consumo. Entonces, en el momento en que no te funciona con las mismas dosis que tenías antes, pues obviamente tienes que aumentar la dosis. Hay multitud de compañías que están ignorando el hecho de que hay un cambio demográfico brutal y básicamente lo que les está ocurriendo es que sus clientes se les están muriendo de viejos. Hay modelos de negocio que corresponden a una serie de personas concretas con unas determinadas características sociales, demográficas, históricas, que muchas compañías les gustarían que vivieran para siempre, pero lamentablemente el ser humano envejece y muere. Y laboralmente y en términos de consumo entramos en un valle de consumo, que es cuando nos jubilamos, donde frenamos un poco nuestras necesidades de consumo y digamos que tenemos otro planteamiento completamente distinto. Entonces, muchísimas compañías, en realidad lo que les ocurre es que son conscientes, pero no han sido capaces de dar con la tecla de ser relevante para la generación inmediatamente posterior a la que han sido. Ha habido compañías,
aquí en España y a nivel mundial, que han sido absolutamente claves para una generación completa, pero que a los hijos de esa generación les son completamente irrelevantes. Y es muy complicado gestionar esa transición, muy complicado gestionar esa transición. En el mercado español, porque nosotros hemos hecho un poco de cálculo del gap que había en el mercado americano, que os mostrábamos en la presentación de Mary Meeker, en el mercado español el gap es particularmente grande. Quiero decir, ya estamos a niveles de consumo de información en mobile muy parecidos a Estados Unidos, pero el mercado mobile ha capturado un volumen de inversión prácticamente irrisorio. Y el problema es que lleva 10 años siendo el año del mobile marketing, con lo cual nosotros ya empezamos a pensar que no es un problema de novedad, es un problema de que la industria publicitaria no tiene las capacidades para abordar esto de manera satisfactoria. Entonces, lo que venimos nosotros a decir es que estos problemas son comunes, se resisten a ser resueltos por medios tradicionales y no son circunstanciales, son sistémicos. Además, toda la cadena de valor se ve afectada por este problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo que no sea relevante para el usuario y adaptado a su contexto y a sus necesidades va a ser rechazado en tasas cada vez mayores. ¿Vale? Por ejemplo, diferentes perfiles requieren experiencias diferentes. Todos los segmentos tradicionales con los que ha funcionado la industria del marketing y la publicidad pues ya no son válidos, ¿no? Aquello tan bonito de mujer de 55 y 65 años con nivel económico alto y residente en una gran ciudad, pues ahí está Angela Merkel y ahí está Madonna. Y francamente no veo yo mucha correlación entre las necesidades de uno y de otro. Sin embargo, las separaciones sociodemográficas ofrecen este tipo de grandes bloques a la hora de ser capaces de ser manejados, que en entornos hiperpersonales son absolutamente incapaces de crear relevancia. Además, todavía es un tema mucho más complejo, y es la misma persona en diferentes situaciones se comporta de manera completamente distinta. Walt Whitman decía aquello de me contradigo sí porque contengo multitudes. Una persona, un varón entre 45 y 50 años, casado y con hijos, ejecutivo de una gran empresa, tiene una experiencia hotelera de lunes a viernes completamente diferente a si se va a celebrar de nuevo la luna de miel con su mujer o si se va con su familia. Siendo la misma persona requiere 3 experiencias completamente diferentes. Citando a Ortega y Gasset, el eximio filósofo español, decimos aquello yo soy yo en mi circunstancia, y las circunstancias tienen que ser consideradas a la hora de emitir o plantear cualquier tipo de oferta que tenga sentido y que sea relevante en un contexto como el que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en este cuadro tenéis un poco el resumen de todas las macrotendencias que os estaba planteando. Es absolutamente imposible, dada la cantidad de datos y la complejidad de datos para modelar a una persona, hacer marketing en el siglo XXI sin Big Data, porque la cantidad de información necesaria es absolutamente brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la cantidad de información disponible en las compañías es ínfima. Nosotros hemos calculado que aproximadamente el 80% de la información necesaria para ser relevante en una comunicación con una persona es información que no está en manos de las empresas. Pero es que no está en manos de Facebook, no está en manos de Google. Nosotros tenemos una imagen mental muy potente en la que pensamos que Google es una especie de científico malvado loco que mientras acaricia a su gato sabe todo de nosotros y nos sigue con 50 cámaras por todas partes. La realidad es que Google piensa que tengo 30-35 años, gracias Google, que vivo en Orlando, Florida, porque me gustan los Orlando Magic, un equipo de baloncesto de allí, y básicamente no tiene la más mínima idea de qué me interesa. La mayor parte de los análisis basados en retargeting son absolutamente triviales. Basta que os compréis una cosa concreta para que el retargeting os persiga hasta el final de los tiempos anunciando exactamente la misma cosa que acabáis de comprar. O sea, toda la ciencia que soporta Big Data está atacada de un mal bestial, que es que no tiene los datos que necesita para poder hacer propuestas relevantes. Hay toneladas de datos, teras de datos, peta de datos, hay zettabytes ya de información, pero no hay los datos que son necesarios para poder establecer una comunicación relevante. Entonces, si veis, por ejemplo, esto lo he tomado de un par de sitios, cuáles son las aplicaciones del Big Data Marketing, los retos principales, etcétera, etcétera. Nadie menciona el auténtico problema que tiene el Big Data Marketing, y es que
se resume en estas tres cosas, que si queréis es un poco el resumen de todo lo que os quiero comentar en esta masterclass. Tres ideas. Uno, el marketing está ahora mismo atacado por muchísimos frentes, no solamente por el Big Data. Big Data es una parte de la solución global, pero está siendo atacado por temas de relevancia, está siendo atacado por problemas en el proceso comercial, está siendo atacado por problemas estratégicos, está siendo atacado por el hecho de que cada vez los problemas son más complejos. El marketing está sufriendo un asalto brutal por decenas de diferentes flancos. Si tú cubres un flanco, esto es como un agujero en una bolsa. Tú puedes tapar un agujero concreto y hacer una enorme instalación de Big Data que si no atacas el resto de los huecos, no vas a solventar el problema base. Entonces, Big Data ataca un problema muy concreto, pero hay muchos más. Big Data no puede tapar las vías de agua estratégicas. Big Data no soluciona por sí solo un montón de problemática estratégica y un montón de problemáticas que están obligados a transformar la propia estrategia y la propia propuesta de valor base de las compañías. Tú no puedes confiar. Este es un efecto muy pernicioso que nosotros hemos llamado el teorema de Povedilla, que básicamente viene a decir que una vez que tienes la plataforma, con un poco de imaginación el resto ya está hecho. No, en realidad es que la gente necesita una plataforma técnica porque tiene la sensación de que está haciendo algo. Pero si no hay la estrategia y los segmentos deberían determinar la tecnología que se utiliza. Y muchas veces lo hacemos exactamente al revés. ¿Por qué? Porque necesitamos la tranquilidad, el madero en el naufragio que nos presta una plataforma técnica flamante instalada en nuestras casas. Yo llevo en Big Data y en Business Intelligence aproximadamente 20 años. Empecé pues, en el 96, cuando vino la primera experta de data mining, que era rusa, la trajo la gente de Europa Management Consulting aquí a Telefónica Data, justo aquí al lado de donde estamos. La ciencia ha avanzado de una manera absolutamente brutal. Sin embargo, la calidad de los datos y la identificación de qué datos son necesarios para ser relevante ha progresado poquísimo. Y ese es el auténtico problema. Entonces, hay una cosa que tenemos que entender también sobre cómo funciona la física y los negocios, que funcionan completamente al revés. Este señor con esta cara de ancianito es el profesor Higgs. El profesor Higgs en su momento hace una serie de cálculos y dice, caballeros, aquí falta una partícula y debería existir una partícula. ¿Y por qué? Dice, porque lo dicen las ecuaciones. Pero bueno, no tenemos manera de demostrar que esta partícula existe, pero las ecuaciones me dicen que está aquí. Pues fenomenal. 30 años después, la tecnología se pone las pilas y entonces, señor Higgs, ¿tenía usted razón? Su bosón está aquí. Es cuando lo hemos podido medir. Bien, o con las ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias, las teorías que incluían la naturaleza onda de la gravedad, son de hace mucho tiempo ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta que no hemos construido un inmenso ciclotrón no hemos sido capaces de medirlo. Pues en el negocio funciona exactamente al revés. En el negocio tú puedes decir, oye, mira, es que esto no es relevante, o sea, no es lógico, aquí hay una serie de cosas que no funcionan. Dice, bueno, ¿pero lo has hecho en algún sitio? No, pues mientras no lo hayas hecho en ningún sitio no existe. ¿Qué es lo que ocurre en el negocio? En el negocio ahora mismo las plataformas Big Data son capaces de hacer auténticas maravillas. Yo he visto plataformas y se me ha caído literalmente el alma a los pies. ¡Qué maravilla de la técnica! ¡Qué posibilidades más infinitas! Claro, el problema es que no tengo un miserable dato. No sé qué es lo que estoy buscando. No sé qué datos son los que necesito. No tengo ni idea, si en el hipotético caso de que supiera qué datos son los que necesito, no tengo ni idea de cómo capturarlos. No sé cómo hacer propuestas de valor concretas para que mis clientes me den estos datos. No sé. Estoy sentado sobre 15, 20, 30, 50 millones de euros de inversión, sobre la gran nada, en la que estoy esperando que mágicamente, dándole patadas a un inmenso bote de información, se produzca un insight que me sirva. Y hay casos concretos donde sí, pero el inmenso problema es que no sabemos qué información se puede sacar ahí. Mi punto y el bottom line de todo lo que estoy comentando en esta masterclass es que la tecnología de Big Data actual en el mercado está absolutamente infrautilizada. Y entonces vendrá una profunda desilusión con Big Data que no es culpa suya, sino sencillamente que la gente espera que conectes la plataforma mágica al amasijo de datos que tengas y obtengas insights, cuando no es así. Tus datos no están, tus datos no están identificados, no las tienes.
Hay auténticas maravillas tecnológicas ahora mismo que están sufriendo porque no entendemos la premisa básica de que esto es sobre los datos y nada más. La tecnología nos permite hacer un montón de cosas que antes no nos permitía, pero los datos en las compañías siguen siendo muy pobres y no hay estrategias específicas relativas al mismo. Y además, y luego volviendo a lo que comentábamos antes, Big Data por sí mismo no puede sacar al marketing del problema en el que está metido de hoz y coz, que son muchos problemas de manera simultánea concurriendo en el tiempo. Y esta es básicamente lo que os quería comentar y estaré encantado de responder a vuestras preguntas o cualquier tipo de comentario que queráis hacer. Tenemos algunas preguntas que cuando os habéis inscrito se las habéis puesto a Javier. Si te parece, Javier, David Pierre pregunta ¿qué perfil debería tener un experto en Big Data? Big Data es una disciplina lo suficientemente grande como para requerir expertos multidisciplinares. Caben tecnólogos, caben responsables de negocio, caben administradores de bases de datos, caben sociólogos, no hay un perfil exacto para la parte de Big Data. La gente se concentra mucho en la parte de Data Scientist, o se basa mucho en la parte de ingeniero de datos y cosas por el estilo, que son temas de mucha demanda, pero personalmente creo que hay más perfiles necesarios ahí. O sea, el perfil de responsable de Big Data tiene un fuerte componente técnico, que es lo más evidente, pero creo que hay mucho perfil de sociólogos, por ejemplo. Sociología es un campo que yo considero que cada vez más va a ser más demandado por la parte de Big Data. Víctor Figueroa nos pregunta, en líneas generales, ¿Big Data requiere aún mayor madurez o requiere ingredientes que ahora mismo no los tiene, más datos? Las dos cosas. Primero, requiere que lleguemos al punto de madurez en el que entendamos que Big Data no es magia, sino que en realidad son una serie de tecnologías que se han ido acumulando de manera acumulativa durante unos 20 años y entender que por sí mismo no soluciona nada, pero fundamentalmente yo insisto mucho con la parte de los datos. Creo que con que se solucionara la parte de los datos y entendiéramos que no podemos sacar de un contexto en el que no tenemos datos una información relevante, el tema de la madurez llegaría por sí solo. Pero estoy completamente de acuerdo, son dos cosas que se echan en falta actualmente en Big Data, las dos. Irma Sumano pregunta, ¿por qué, si se sabe que el problema son los datos, no se ha hecho nada específico para resolverlo? Esa es una pregunta maravillosa. Básicamente yo creo que es porque no se es consciente de verdad de que el problema son los datos. Se piensa que mágicamente a partir de teras y teras de datos algo tiene que salir. Pero si yo solo sé de ti tu segundo apellido y o sea, puedo tener un montón de datos completamente aleatorios sobre ti y no saber, por ejemplo, si soy un camarero, qué es lo que quieres o qué es lo que pides ahí, llevas 20 años viniendo a ese mismo sitio. Yo siempre pongo como ejemplo los bancos que se jactan de tener muchísima información sobre mí y que luego me piden cada vez que meto la tarjeta en qué idioma quiero comunicarme o sea, yo creo que todavía no hay una conciencia definida clara de que el problema real es que no se tienen los datos que se necesitan. Se tienen un montón de datos, sí, cada vez más, y cada vez va a aparecer más, y la generación de datos de las grandes compañías es prácticamente ilimitada. Pero son los que necesito, porque tener datos por tener datos no es interesante. Lo que es interesante es ser relevante en mi comunicación con mi cliente y proporcionarle una experiencia de cliente soberana y que me prefiera a mí sobre mi competencia. Entonces yo creo que el problema no es, la gente no es plenamente consciente de la naturaleza del problema que tiene. Yo sé que dentro de las preguntas que habían hecho en el registro había una que te apasionaba, o sea que te la dejo a ti. Bueno, sí, me preguntaba Mario Izpun, que es responsable de marketing en Dicen, me decía que si estamos destinados a convivir con el Big Data el resto de nuestras vidas o crees que en algún momento su gran efecto se desinflará. Las dos cosas, por la razón que os he comentado antes. Big Data está para quedarse
y va a estar durante el siglo XXI por completo Big Data o una variante de Big Data o algo por el estilo, porque las cantidades de datos que tendremos que gestionar son infinitas, pero va a haber un efecto de bajón cuando la gente haya hecho sus inversiones en grandes plataformas de Big Data y no haya conseguido los insights que justifiquen el volumen de inversión. Por lo que os hablaba antes del ciclo de boom-bust, el ciclo de esto es impresionante, esto va a curar el SIDA, esto va a resucitar a los muertos, esto ya no sirve para nada, pues ya lo decía yo, buah, esto no vale para nada, esto es una pérdida de tiempo, y entonces es cuando empezamos a normalizarnos y empezamos a hacer cosas. Pues las dos cosas van a ocurrir. Vamos a tener Big Data durante todo el siglo XXI y luego vamos a tener un bajón popular con respecto a la importancia de Big Data. Preguntaba Mateo, ¿hasta qué punto la física o los físicos pueden ayudar? Hay pocas cosas que generen más datos que un sistema físico. Bueno, lo primero es que quiero pedir disculpas porque creo que he hecho una explicación un poco torticera de la parte de las ondas gravitacionales y alguien por aquí por el chat me ha llamado la atención y además estoy completamente de acuerdo, pero es que he tenido que cortar por algún sitio porque no era cuestión de convertir esto en una clase de física teórica. Lo que intentaba era dar a entender que la física funciona al revés que los negocios. Primero está la explicación teórica y luego viene la práctica, y en la parte de negocios, hasta que no está la práctica, toda la teoría no sirve absolutamente para nada. Pero volvemos a lo mismo, la física puede ayudar muchísimo en el sentido de que en realidad la física y todo lo que tiene que ver con IoT, nosotros estamos recogiendo información de decenas de sensores que antes no existían, que es una información absolutamente maravillosa. Pero volvemos a lo mismo, el carro y los bueyes. O sea, yo tengo un problema de negocio que quiero solucionar en el que la física me puede ayudar. Pero normalmente la gente lo que hace es ir a la física e intentar pensar, oye, de toda la información que me proporciona la física, ¿dónde puedo ayudar esto? Los problemas funcionan al revés. Hay un problema que resolver y luego hay que ver las soluciones. Mientras que nosotros nos volvemos locos con las inmensas posibilidades que ofrecen ahora los sensores, el Internet of Things, etcétera, etcétera, que es maravilloso. Yo estoy haciendo cosas magníficas, pero el carro tiene que estar tirado por los bueyes. Entonces la física, yo creo que lamentablemente solo va a ayudar a la confusión, porque va a traer más y más y más y más y más datos encima de la mesa y nos vamos a frustrar más y más y más, porque como no queremos que salga de la miríada de datos algo que nos solucione nuestro problema, cuando es al revés. Noemi pregunta, ¿los datos serán la base de la orientación al cliente? ¿Desplazarán la estrategia de provocar emoción en el cliente y buscar la ventana aplicando a NeuroSales? Noemí, si no te importa, voy primero a cerrar un poco, porque comentaba Mateo Casariego esto que decía, que me refiero a cómo manejan los datos los físicos, no la física en sí. Sí, hacen falta más físicos en Big Data. Sí, sí, sí. Rigor, 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 rigor. Datos rigurosos, toma de datos rigurosos, métricas rigurosas, sí. Eso es absolutamente necesario. Y Noemí hace una pregunta maravillosa. Yo creo que la clave va a ser complementar ambas cosas. Yo creo que hay una batalla interesada que no existe en realidad, que es datos versus brand y emociones. Yo personalmente creo que las compañías de branding funcionarán mejor cuanto mejor conozcan a los clientes. Nosotros estamos trabajando en temas como hiperbriefings, donde estamos entregando a compañías, agencias de publicidad, briefings mucho mejor que las guarrerías que os he mostrado ahí, y ellos están haciendo mucho mejor trabajo. Yo personalmente creo que la apelación al emocional y la apelación a los datos, cuando logren confluir, va a ser realmente poderoso, que es ser realmente relevante. Ser realmente relevante. Yo no planteo esto, yo creo que he visto en algunos sitios plantear esta dicotomía como datos versus emoción. Esa es una dicotomía absolutamente falsa. Mejores datos ayudan a ser más precisos en la construcción de mensajes emocionales, y yo personalmente creo que no son mutuamente excluyentes. Tenemos dentro de las preguntas que habían escrito los asistentes, ¿cómo pueden utilizar el Big Data las pymes? Porque parece que Big Data siempre pensamos en grandes compañías, bancos. Yo personalmente las pymes lo tendría claro. Tener un problema de negocio y dirigirte a mucha gente que está trabajando ya en temas de Big Data como servicio. Compañías como Microsoft, por ejemplo, están absolutamente volcadas, no solamente en la prestación de bueno, ahora están en sus primeras fases y lo que están intentando es vender servicios cloud a todo el mundo, pero en realidad lo que quieren es prestar servicios, lo que quieren es generarte un consumo recurrente. Entonces es absolutamente absurdo para una pyme ahora mismo meterse en los volúmenes de inversión y tecnológicos necesarios en Big Data.
ahora mismo hay multitud de compañías que son capaces de prestar esto como un servicio, directamente como un servicio. Y eso es donde se debería dirigir. Pero antes de ir a una compañía a pedir esto como un servicio, es qué problema de negocio quiero resolver. Y trabajar con expertos en personotecnia, en gestión de datos, en lo que sea, y en decir cómo el Big Data me puede ayudar a esto. Pero yo personalmente creo que el consumo de Big Data de las pymes en entornos basados en servicio va a ser igual o muy superior al de las grandes compañías, sobre todo en un país como España, que básicamente nuestro tejido empresarial es pymes, son los grandes creadores de empleo, son el tejido empresarial que nos sustenta son pequeñas compañías de hasta 50 empleados. Irma pregunta, bueno, aparte de darte las gracias, acabo de perder la pregunta de... Dice, le surge una duda, ¿existen iniciativas para sensibilizar a los clientes de la importancia de los datos y de que los datos son los que les aportarían mayor información para su explotación? Lamentablemente no creo que haya suficientes. O sea, quiero decir, hay 4 tarados como yo que vamos predicando en el desierto diciendo todo este tipo de cosas, pero vamos en contra de la industria. La industria lo que está loca es por colocar plataformas y decir que mágicamente la plataforma te va a trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho las iniciativas Open Data que hay en un montón de ayuntamientos en España. Porque ahí sí, ahí están preocupados, por ejemplo, y son conscientes de la importancia de los datos, pero eso es un entorno público con también una serie de gente concienciada. Yo personalmente creo que hay una falta enorme de sensibilidad global de la importancia del dato y de la posición tan precaria en la que están en términos de datos en las grandes compañías, tanto españolas como internacionales. Si quieres, un banco, pregunta a Irma Jiménez de Selfbank, ¿cómo medir y cuantificar el intangible del poder de la marca hoy en día? Y si hay algún modelo matemático que pueda emular este efecto sobre la decisión final de compra. Bueno, antes de nada yo soy ingeniero, o sea que no soy sospechoso de ser un tecnófobo ni nada por el estilo. Lo he comentado antes, yo creo que la parte de branding y la parte de Big Data son absolutamente complementarias y se debería plantear como un reforzamiento. No me creo ningún modelo matemático que sea capaz a día de hoy de medir y gestionar y crear emoción de manera... Lo que pasa es que es una narrativa tan potente que nos gusta mucho eso del algoritmo que soluciona todo y del algoritmo que soluciona todo. Cualquiera de vosotros que esté trabajando en Big Data sabrá que las matemáticas básicas necesarias para hacer Big Data son 15 o 20 algoritmos que llevan inventados 40 o 50 años y que ya han sido utilizados antes por el data mining. O sea, nos estamos creyendo una narrativa muy mágica sobre el poder y la capacidad del algoritmo y la algorítmica y la inteligencia. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial. E inteligencia artificial durante 30 años no nos comimos un rosco en absoluto en términos de gran empresa en consumo. Vino alguien mucho más inteligente, lo convirtió en Machine Learning y llevamos utilizando las mismas redes de Cojonen y las mismas redes bayesianas que llevamos toda la vida los de inteligencia artificial, pero ha habido un reposicionamiento. Entonces, yo personalmente creo que hay problemas lo suficientemente complejos como para ser muy difícilmente reducible a algoritmos, pero lo que sí os digo es que si vuestro trabajo lo puede hacer un algoritmo, seréis sustituidos eventualmente por un algoritmo. No sé, Javier, si quieres alguna pregunta más que nos quede pendiente de... Bueno, yo es que estaría aquí hasta mañana. Además, aquí hay gente ha dicho cosas... Por ejemplo, Víctor Figueroa dice, bueno, pero cualquier compañía optaría por quiero mejorar mi venta. Mucho cuidado con usar argumentos racionales cuando hablas con las compañías. Y me explico. Yo he visto gente que ha preferido quebrar a cambiar, que atenta contra toda la lógica y toda la racionalidad. Entonces, alguien que te diga, quiero mejorar mi proceso de venta, pero que no interioriza cómo lo vas a hacer, no lo va a comprar. Uno de los grandes problemas que hemos tenido la gente que hemos vendido sofisticación en el proceso de marketing y venta es que si alguien no lo entiende, no lo compra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que entienden la plataforma? No, pero entienden el concepto este. ¿Por qué Big Data funciona muy bien desde el punto de vista de plataforma? Porque volvemos a lo mismo, depositas palabras como poderes mágicos en la plataforma. Pero si tú estás hablando de que vas a mejorar tu proceso de venta, muchos CEOs vienen también del área comercial, tienen sus intuiciones y les hablas de cosas que van antiintuitivamente contra lo que ellos dominan, hay un porcentaje de un 6% que sí te lo va a aceptar, pero hay un porcentaje de un 94% que te lo va a rechazar. Entonces no es tan sencillo
no es tan sencillo como ir con argumentos racionales. Es más bien conectar con inquietudes de la gente, con cosas que ellos puedan entender, sobre todo poco a poco. Como te salgas mucho de la zona de desarrollo próximo, si los que sepáis de teoría del lenguaje sabréis que tú solamente puedes aprender cosas que estén relativamente cerca, a una distancia relativamente cerca de lo que sabes. No, si solo sabes sumar y restar, no te puedes poner a hacer ecuaciones diferenciales, tienes que pasar por otra serie de campos primero. Pues si el tema es muy disruptivo, hay un pequeño porcentaje de gente que es el que comprará la disrupción, pero la mayor parte de la gente se opondrá a ello, incluso aunque sea algo tan potente como voy a mejorar tus ventas. Entonces no es tan sencillo, el ser humano es muy complejo, por eso me resisto a creer que una serie de algoritmos sean capaces de modelar esta complejidad humana. Mario pregunta si tendréis acceso a la grabación. Por supuesto que estará disponible en UNIR-TV, en el área de Open Class, y yo, si te parece lo que dices, estaríamos aquí toda la tarde y parte de la noche, pero bueno, vamos a darlo por concluido. Vamos a dejar un hueco también para el programa de Big Data for Business. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar conectados, por todas vuestras preguntas. Recordaros que la próxima semana, el martes 27 de septiembre, comienza el programa Big Data for Business. Yo os invito a que veáis el programa, veáis todas las empresas que participan y todos los ponentes grandes profesionales como Javier, que van a estar como profesores, y os animéis a participar. Muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias por vuestro tiempo. Hasta luego.